Estamos listos en el Nada Personal, lo habíamos anunciado con el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada personal. Espero. No, nunca es personal, siempre te trabajo. A ver, tenemos muchísimos temas, comienzo de inmediato con Perú. Quiero saber si para el gobierno de Chile ha estado alguna vez en duda o no que Martín Vizcarra, en medio de todo este conflicto, sea el legítimo presidente. No, ese es un tema nunca ha estado en duda por nosotros. Nosotros entendemos que en Perú ha habido un conflicto constitucional. Nosotros creemos que se está desarrollando por la vía institucional su solución. Se ha invocado el Tribunal Constitucional y nosotros entendemos que el presidente Vizcarra es el presidente del Perú y con el cual tenemos que relacionarnos. O sea, ¿nunca pensaron siquiera en reconocer a Mercedes Arauz como presidenta? La verdad es que no. Además fue un interregno muy breve, fue un tema de discusión muy breve. Nosotros esperamos que este tema además se solucione prontamente. Perú para nosotros es un socio estratégico muy relevante. ¿Y qué significa en términos políticos? Porque mañana ustedes van a ser parte de esta cumbre presidencial, usted acompaña con otros ministros al presidente Sebastián Piñera a Perú. De alguna manera, ¿es un respaldo también, es una ratificación? Yo sé que estaba planeado desde antes del conflicto esta cumbre, pero de alguna manera es una señal política también de apoyo a Martín Vizcarra. A ver, habría habido una señal política negarse a ir. Pero ir a una cumbre planificada con quien es el presidente del Perú es una señal de normalidad en una relación que no la miramos en la coyuntura, sino que la miramos en la perspectiva de mediano a largo plazo. Si no hubieran ido a esta cumbre, ¿qué hubiera significado en términos políticos? Bueno, si no hubiésemos ido a esta cumbre, hubiese significado que nosotros teníamos alguna duda, cuestionamiento o emisión de una opinión respecto a un tema interno peruano. Desde el punto de vista político, se ha cuestionado de parte de constitucionalistas en Perú, también de parlamentarios en Perú, el hecho de la forma en que se clausura finalmente el Congreso. ¿Y en qué sentido se lo digo? En que el presidente Martín Vizcarra usa un tema que no necesariamente debe usarse como voto de confianza para tener un segundo rechazo, incluso antes de que se lo voten, como no se lo votan, dice no votar igual a rechazo y por lo tanto puedo clausurar el Congreso, y algunos cuestionan la legitimidad de esa clausura del Congreso apoyada en un fuerte respaldo popular, pero algunos dicen no puede ser que la calle y la popularidad finalmente afirme a un presidente. Mire, tengo amigos peruanos que son constitucionalistas igual que yo y que tienen opiniones divididas y uno los escucha y tienen argumentos interesantes, pero si yo terminara emitiendo una opinión respecto a la Constitución peruana, creo que cometería un error. Pero usted reconoce que hay opiniones divididas entre los constitucionalistas peruanos. Efectivamente hay opiniones divididas, pero no nos compete a nosotros emitir opinión como gobierno de Chile, sino que relacionarnos con quien ejerce la presidencia de la República en el Perú y que la ejerce sin cuestionamiento, a lo menos desde un punto de vista internacional. ¿Cuál es su opinión de los momentos que está sufriendo Ecuador hoy día, con una agudización además de las protestas, sobre todo en esta ocasión las que tienen que ver con los movimientos indígenas que han llegado a Quito, hasta donde también ha vuelto desde Guayaquil el presidente? A ver, Ecuador asumió una carga social muy sustancial en años anteriores y la crisis económica y la baja del precio de los insumos de exportación ha golpeado la economía ecuatoriana. Cuando decimos que baja la exportación es porque el Estado en definitiva no produce riqueza. El Estado de una u otra manera se apropia o participa de la riqueza de los particulares. Es decir, cuando a la sociedad le da mal, al Estado no le puede ir bien. En el caso de la situación ecuatoriana, ellos tenían un déficit que era 1.000 y tantos millones de dólares solamente por subsidio al combustible y esa situación no era mantenible desde el punto de vista fiscal. Las medidas que tomó el presidente Lenín Moreno son las medidas que aparentemente son las correctas desde el punto de vista económico. Pero son rechazadas por la gente. Así es, rechazadas por la gente porque a nadie le gusta que le quiten algún beneficio. Y porque tiene un costo social brutal en un país con mucha pobreza. Así es, tiene un costo social. Yo me imagino que estas son decisiones que toma un presidente, que es un presidente democráticamente elegido, decisiones que están dentro del marco constitucional y por tanto nuestra declaración que adoptamos como Cancillería fue primero hablar de los principios, democracia, Estado de Derecho, respeto, derechos humanos, y luego abogar por una solución de la crisis dentro del marco constitucional. ¿Qué tan firme cree usted que está el gobierno de Lenín Moreno en medio de todo este movimiento social? ¿Usted observa que hay riesgo de que finalmente termine renunciando, como ocurrió con otros presidentes? También frente a movilizaciones sociales se pide la renuncia de él por parte del movimiento indígena. ¿Cree usted que puede salir del poder? Las informaciones que nosotros tenemos provenientes de nuestra embajada en Ecuador
nos señala que el presidente, que la crisis en su momento más álgido ha ido atenuando. El gobierno ha generado grupos de negociación directos e indirectos con los indígenas. Se han invitado a rectores de la universidad y la Iglesia Católica a negociar las circunstancias. El presidente Moreno ya volvió de Guayaquil a Quito y entendemos, por tanto, que el proceso ha encontrado un cauce de diálogo y de solución. Usted hablaba también dentro de los temas que le preocupaban a nivel de principios, más allá de la contingencia, del tema de los derechos humanos. ¿Está preocupado el gobierno de Chile por las violaciones a los derechos humanos de parte de fuerzas policiales que han sido denunciadas por manifestantes? A ver, cuando un país en el ámbito latinoamericano enfrenta situaciones, nosotros entendemos que incluso la represión a actos de fuerza por parte de los civiles tiene que hacerse dentro del marco del Estado de Derecho. Es decir, nosotros no creemos que la represión a personas que desconocen el poder y buscan la subversión pueda hacerse a cualquier costo. O sea, ¿están preocupados por ese tema? En el caso particular yo no he visto, yo he visto esas críticas por parte de algunos organismos de derechos humanos, pero no he profundizado la materia, si no se lo diría. Quiero preguntarle si usted coincide con el presidente Lenín Moreno en que hay un intento de desestabilizarlo de parte del expresidente Rafael Correa y también de Nicolás Maduro. La información que nosotros tenemos, nuevamente proveniente de nuestra embajada en Ecuador, señala de que fuera del quien participa en la protesta, como acompañando la protesta, hay personas que en forma más articulada efectivamente han ejercido una violencia inusitada respecto de los bienes públicos y privados. Y se sospecha que esas personas podrían tener motivaciones distintas a la mera crítica en definitiva, por el desconocimiento o poner fin a los subsidios. ¿Estarían vinculados al expresidente Correa? Yo esa información no la tengo, pero las autoridades oficiales ecuatorianas señalan que habrían fuerzas de Correa más aportes del gobierno venezolano en la instigación y mantención de la crisis. ¿Y usted les cree? La declaración que nosotros hacemos, abogamos porque haya un respeto al procedimiento interno y no haya intromisión extranjera. Nosotros no hacemos un reconocimiento individual de quién puede estar o no puede estar. Quiero llevarlo a... Hemos dado declaraciones de principio muy diplomáticas, pero dentro del marco de lo que debemos hacer. Sí, muy diplomáticas. No sé si nos gustan tanto los periodistas, pero en fin, entiendo su rol. Vamos a Venezuela. Venezuela como candidato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué le parece? Es una contradicción brutal, ¿cierto? Porque fíjense que Venezuela es un país donde se violan los derechos humanos, donde no solamente se violan los derechos humanos el día a día, sino que hay una estructura encargada de mantenerse en el poder y de una u otra manera hostigar y expulsar a la oposición. Y sin embargo Venezuela postula al Consejo de Derechos Humanos y como pertenece Venezuela al grupo de los no alineados, tiene una gran cantidad de apoyo en otros continentes que podría traer consigo el absurdo que Venezuela sea elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Chile lo rechaza? Chile rechaza, votará por otras opciones. Nosotros creemos de que no solamente no hay que elegir a Venezuela, sino que tampoco hay que elegir algunos países de África, como Sudán, como Libia, que tampoco se respetan los derechos humanos. Usted dice, es absurdo que, no sé si fue absurdo la palabra, que Venezuela es una contradicción, dijo así. Dijo, es una contradicción que Venezuela esté en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que China haya estado. ¿Es una contradicción también? Mire, yo la otra vez dije algo que causó debate. Yo creo que un país que pertenezca al mundo occidental, con una larga tradición democrática, tenga una regresión, es algo que efectivamente tiene que tener una sanción mucho mayor respecto de un país de otro mundo cultural que tenga una regresión o que no haga lo suficiente. Nosotros creemos que en el caso de China sí está teniendo una tendencia a cada vez más resguardar los derechos económicos, sociales y culturales, donde tenemos sin embargo una diferencia con ellos respecto al régimen político. Nosotros creemos en un régimen democrático de gobierno con oposición y ellos creen en un régimen de un partido único que es el sistema comunista. No solo comunista, digamos que han habido dictaduras de izquierda y derecha con partido único. ¿Ese sistema de partido único es una dictadura? Nosotros consideramos que
lo propio de un sistema democrático es la multiplicidad de opiniones y la multiplicidad de organismos. Ya. Ahora, tema, por si acaso, que lo hemos hablado con dignatarios chinos cuando han venido a vernos. ¿Por qué se hace la diferencia entre un país del mundo occidental y un país del mundo oriental? Y se lo pregunto porque no se supone que los derechos humanos y la democracia son valores universales. Porque hay que evaluar con distinta vara un país del mundo occidental y uno del mundo oriental. Mire, yo creo que los derechos humanos son universales. Yo lo creo personalmente. Sin embargo, también tengo que reconocer que la promoción de los derechos humanos que hoy día se le pide a los países se le piden dos cosas. Respeto a los derechos humanos, que cada uno los respete, y además que los promueva, ¿cierto? Bien, la promoción se puede desarrollar de muchas maneras. Sí, pero no hay que evaluar distinto uno del mundo occidental de uno del mundo oriental, no entiendo la diferencia. Yo no sé si usted puede tratar con la misma vara a un país pobre que tiene una visión quizás cultural y religiosa distinta en un continente diverso, Europa y América del Sur. Pero respeto, los derechos humanos de esos habitantes yo creo no valen que son lo mismo mismos y no tienen que ser respetados Así igual. Es, yo creo que son lo mismo, pero Entonces, los hechos tenemos que reconocer que su avance, su progresión hacia eso puede tener latitudes distintas. Es que usted también dijo algo que llama la atención. Dijo Venezuela es una dictadura, pero a China hay que acompañarla en el proceso que está teniendo, y usted dice de avance hacia los derechos humanos. Todos los reportes, tanto de organizaciones como Naciones Unidas, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, no hablan de una progresión hacia los derechos humanos. Perdón, es que para terminar la pregunta, no hablan de una progresión hacia los derechos humanos respecto a la democracia y las libertades civiles y políticas. Hablan de una regresión desde que llega Xi Jinping al poder. Por eso me llama la atención que usted que hay una progresión hacia los derechos humanos, que es algo contradictorio con lo que dicen los organismos internacionales. A ver, cuando uno mira los derechos económicos, sociales y culturales, efectivamente en China miles de personas y millones de personas han logrado un mejor nivel socioeconómico que les permite ejercer mejor sus derechos económicos, los derechos humanos culturales, civiles y políticos. ¿Usted reconoce que respecto a los derechos humanos civiles y políticos, China ha tenido una regresión? Yo creo que hay que distinguir. Hay muchas personas en Chile, millones de personas en Chile, que hoy día probablemente tienen mayores libertades en desenvolvimiento, de salir del país, de viajar y de volver, que lo que tenían antes. Eso les da ámbitos distintos de ¿En China o en Chile? Dijo Chile. En China. Ah, en China. En China ya, de salir del país ya. ¿Cierto? Mientras que todavía hay sectores más populares, desposeídos, que esa situación no la gozan. Y nosotros creemos, y vuelvo a señalarles, que nuestro sistema es el mejor. Pero eso es económico. Pero respecto a las libertades civiles y políticas, todos tienen, el mismo partido único, no pueden postularse libremente a elecciones, no hay libertad de prensa, hay internet censurada y controlada. O sea, no hay un avance en ese sentido en las libertades civiles. Bueno, nosotros efectivamente tenemos una diferencia con China. Nosotros creemos que nuestro sistema es el correcto, mientras ellos creen que su sistema es el correcto. Por eso, ¿por qué actuar distinto con Venezuela y China? Porque Venezuela era una sociedad democrática plena. ¿Ya? Entonces, cuando un país que ha alcanzado una sociedad democrática plena tiene regresiones, es distinto a un país que va avanzando hacia mayores cuotas de desarrollo social. Es distinto. Pero no de libertad. Es probable. Entonces estamos igual en un lado y en otro respecto a las libertades. ¿Por qué dice usted estamos iguales? O sea, en Venezuela usted dice hay una dictadura, no hay en libertad, China también hay una dictadura. En Venezuela no hay ni derechos económicos, sociales ni culturales, la gente se muere de hambre, tampoco hay libertad política. Ya, pero hay que validar la dictadura porque hayan libertades económicas. No hay que, vuelvo a señalarle, cada vez que nosotros hemos tenido reuniones con autoridades chinas, hemos hecho énfasis en que nosotros tenemos un sistema distinto y creemos en ese sistema distinto. No creo que se nos vaya el tiempo sin comentarle en CNN Chile, en la entrevista exclusiva que tuvimos con Joshua Wong, que es el líder o uno de los líderes de las protestas en Hong Kong. Él dijo que respecto de la frase del presidente Sebastián Piñera cuando fue a China, que cada país podía tener el gobierno que quisiera, él sostuvo que no podía ser que los asuntos económicos estuvieran por sobre los derechos humanos, y fue crítico del presidente Sebastián Piñera. Dijo que era su deber ayudar a una mayor democracia en China y que no podían estar primero las consideraciones comerciales. ¿No le pareció la frase que dijo el presidente? Mire, cuando nosotros hemos tenido reuniones bilaterales con los representantes de la República Popular China, hemos conversado incluso temas sobre el ejercicio de la democracia y otros. Ellos sostienen que el sistema que ellos tienen, que es del centralismo democrático, así se llama el sistema comunista imperante, permite recabar la opinión de las personas. Nosotros queremos, sin embargo, un sistema distinto, donde existe oposición y ellos visualizan en la oposición una pérdida de tiempo, porque la obstrucción. En China la gente no puede tener el gobierno que quiere.
Nosotros creemos que nuestro sistema es el sistema adecuado de mayor libertad. Pero no, eso es lo que le estoy preguntando. Si No, entiendo que a usted usted me le gusta más el está sistema chileno. No, yo le estoy preguntando si en China la gente puede tener el gobierno que quiere. Bueno, Si quisieran tener una democracia, no pueden. nosotros creemos que el sistema nuestro permite esa libertad. Ya, y el de China no entiendo. También dijo Joshua Wong que era responsabilidad de la comunidad internacional evitar que en Hong Kong hubiera un nuevo Tiananmen, una masacre como la de Tiananmen. Mire, nosotros entendemos las dificultades que se están produciendo en Hong Kong. Nosotros, sin embargo, creemos que existe una sola China y existen dos sistemas. Bueno, él dijo que no querían en todo caso independencia de China, sino autonomía, que no es lo mismo. Yo creo que hay un punto de quiebre en las relaciones con China y es pretender inmiscuirse en una opción de que algunos territorios chinos pueden optar a las independencias permanentes. Yo creo que ese es un tema que tenemos que... Pero no es lo que está pidiendo el movimiento de Hong Kong. Lo que están pidiendo es elegir a sus autoridades y además autonomía respecto a algunas cosas. Bueno, la autonomía que se pactó respecto a Hong Kong, que es una autonomía derivada de los tratados entre la República Popular China y la Corona Británica, son los que establecen claramente los márgenes de actuación por un lapso de 50 años. Ya. ¿No apoyan entonces las reivindicaciones del movimiento Hong Kong respecto de mayores libertades y de elección de sus autoridades locales? A ver, usted me está haciendo una pregunta que yo como canciller, yo sé que la pregunta es difícil, pero no se la puedo responder. Ok, entonces vamos a por la sencilla razón de que hay un tratado, y nosotros sí abogamos por el respeto al tratado. Entonces vamos a un tema súper breve, porque se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos. Usted es constitucionalista además de canciller. Trato. O sea, toda su vida, digamos, ese fue el tema. Así es. Ese fue uno de los temas que lo apasiona. Ya cuando nos acercamos a la PEC y a la COP vamos a volver a hablar de eso, lo hablamos hace poquito en Nueva York. Entonces quiero cerrar esto con una pregunta que tiene que ver como usted como constitucionalista. ¿Cómo observa usted el pronunciamiento que hizo en medio de un fallo la Corte Suprema respecto a que sí se podían revisar los fallos del Tribunal Constitucional a través de recursos de protección cuando estuvieran vulnerándose garantías constitucionales? ¿Quién tiene la razón a su juicio como constitucionalista? Yo creo que la decisión de la Corte Suprema en esa sala particular genera una situación nueva de gran incerteza jurídica y genera una modificación del sistema quizás no prevista en el texto constitucional. ¿A usted le parece entonces que es más adecuada la postura del Tribunal Constitucional? Yo creo que los órganos del Estado tienen que tener las precauciones necesarias y las deferencias debidas para no abarcar ni irrumpir en las atribuciones de los otros órganos. ¿No la tuvo entonces la Corte Suprema? Esta es una crítica que se le hace al Tribunal Constitucional con algunos de sus fallos, pero también a la Corte Suprema. El sistema político no funciona en que los órganos cada uno trate de maximizar al máximo sus potencialidades, sino que exista lo que se llama las deferencias debidas. Y estas deferencias debidas es actuar con prudencia en el ejercicio de la atribución. ¿Por eso faltó esa prudencia a la Corte Suprema de alguna manera? ¿A esa deferencia? Me preocupa que por un recurso de protección se pueda revisar un fallo del tribunal. ¿Por qué? Porque en definitiva entonces el Tribunal Constitucional no sería el supremo guardián de la Constitución como lo es constitucionalmente hablando. ¿Y eso es complejo para la democracia? Yo sé que el Tribunal Constitucional chileno es objeto de discusión, pero el Tribunal Constitucional chileno, los tribunales constitucionales juegan un rol muy relevante, que más allá de las mayorías hay alguien que resguarda los derechos fundamentales. Canciller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada personal. Adiós.